El método más efectivo para perder 5 kilos de grasa abdominal. Quédate en este vídeo porque te voy a contar exactamente cuáles son los errores y los factores que influyen en todo este proceso de cambio y qué es lo que sí tienes que hacer para poder conseguir tu objetivo con éxito. Aquí no te voy a contar lo de come menos y muévete más, ¿ok? Sino que vamos a ir mucho más al grano con lo que exactamente necesitas para poder cambiar tu físico. En primer lugar, debes de entender cuáles son los principales factores que influyen en este proceso de pérdida de grasa. Uno de ellos es la distribución de grasa corporal, ¿vale? Y la realidad es que cuando tú pierdes grasa, que por cierto no se puede hacer de forma localizada, es decir, tú no puedes perder grasa específicamente de los brazos o de las piernas o del abdomen, sino que debes de mantener ese déficit calórico que te permita perder grasa en conjunto. Ahora bien, al inicio de esa pérdida de grasa, tu cuerpo va a empezar a perder grasa de unas zonas en las que es más sencillo y va a dejar para el final algunas zonas que pueden ser un poquito más complicadas, como por ejemplo, al inicio de una pérdida de grasa vas a sobre todo a empezar a notar cambios en lo que son tus brazos, hombros, ahí donde vas a empezar sobre todo a ver esos cambios más a nivel visual en esa pérdida de grasa, pero va a ser sobre todo lo que es la zona de abdomen, piernas, también en función de la predisposición genética de cada persona, que ahora veremos también sobre ello, donde más va a costar y donde va a ser justamente el último grupo muscular que igual llegues a definir totalmente. Por eso es importante que entiendas esto y también esa predisposición genética, que al final hay personas que acumulan más grasa en el abdomen, otras que acumulan más grasa en lo que es el pectoral, otras que acumulan más grasa en las piernas. Entonces tienes que también entender esto y también saber conocer a tu cuerpo y ver dónde se suele acumular un poquito más de grasa, ¿ok? Y ahí justamente tienes que seguir apretando, ¿vale? Porque va a llegar un momento en el que haya ciertas zonas en las que ya estén más destapadas de grasa, pero una que cuesta un poquito más. Ahí tienes que seguir apretando para terminar de destaparlo. Ojo, porque si bien es cierto que hay una parte de predisposición genética que te puede hacer que en la zona del abdomen, por ejemplo, puedas acumular un poquito más de grasa, la realidad es que si tienes grasa es por una cuestión de o hábitos o simplemente porque no estás sabiendo direccionar ese esfuerzo de manera inteligente, tanto de entrenamiento como con nutrición, para que esa grasa desaparezca de esa zona y te cueste mucho menos quitarla. Por eso, sigue en este vídeo porque te voy a comentar cuáles son los principales errores por lo que no estás consiguiendo esa pérdida de grasa y también qué es lo que sí tienes que hacer para que finalmente lo puedas conseguir. Uno de los principales errores en esta pérdida de grasa es el hecho de sobrevalorar las calorías que llegamos a gastar con el cardio e infravalorar las calorías que podemos llegar a ingerir. Veo mucho este error de, bueno, como he quemado X calorías en base a lo que también me dice el reloj, que es un error por supuesto muy grave, bueno, pues me puedo permitir comerme este trozo de tarta, por ejemplo. La realidad es que el cardio no quema tantas calorías como tú crees realmente. Puedes llegar en una sesión muy intensa igual a perder 200 calorías, pero si por eso después coges y te comes una tarta que es puro azúcar y pura bomba calórica, igual te están metiendo 300 calorías y a lo mejor en un minuto te has comido lo que igual has podido gastar de calorías en 2 horas fácilmente y estás arruinando todo tu progreso justamente por eso. Por eso tienes que saber muy bien tanto las calorías que entran y las que salen, porque muchas veces se sobrevalora las calorías que se están gastando. Realmente el cardio no gasta tantas calorías y se infravalora mucho también la ingesta calórica. Por eso también tienes que controlar y tener un mayor control sobre lo que es la parte de alimentación, alimentos, cantidades, para saber exactamente cuántas calorías estás ingiriendo. Otro error, como acabo de comentar, es guiarte por el reloj en base a las calorías que te va diciendo. Primero es que no es fiable, no es nada fiable ni nada concreto que tú realmente hayas gastado las calorías que el reloj te dice, y además es que eso te puede llevar incluso a ese pensamiento de decir, bueno, he quemado 300 calorías, me puedo permitir ingerir otras 300 por otro lado. No es así, no funciona así. De hecho, la forma en la que debes plantearlo es, primero tú tienes que seleccionar unas calorías objetivo, permanentes y estandarizadas, y en función de ello, del peso corporal, del progreso que estés teniendo, ahí vas regulando calorías. Pero si un día ingieres X calorías, otro día otra ingesta, otro día lo que sea, en base a lo que el reloj te dice, la estás cagando, pero bien. Además, otro error, ¿cuál es? Pensar que por hacer abdominales todos los días vas a perder grasa, o sea, ni de coña. No vas a eliminar esa grasa localizada por el simple hecho de ejercitar esa zona.
¿ok? Entonces, ¿qué necesitas? Hacer un déficit calórico que te permita reducir el porcentaje de grasa para que también se vea visible. También tienes que entrenarlo, pero no va a hacer eso por sí solo, que vayas a perder grasa en esa zona y que vayas a marcar tu abdomen. Otro error es llevar a cabo una dieta demasiado restrictiva. Primero, porque no es sostenible. Si tú quieres resultados muy buenos y de verdad sostenibles a largo plazo, es decir, no solamente llegar al físico, sino poder mantenerlo, tienes que encontrar un sistema, un plan que sea sostenible, que sea un estilo de vida integrado. Cuando tú llevas a cabo una dieta muy restrictiva, eso te genera un estrés muy grande y hace que no seas capaz de sostenerlo a lo largo del tiempo. Pero es que además, cuando tu cuerpo recibe poca ingesta calórica, poca energía, lo que va a ocurrir es que va a entrar en modo ahorro, va a entrar en modo supervivencia, es decir, joder, si me está entrando poca energía, ¿qué va a hacer? Pues lo que hace es que reduce también su gasto calórico para que de esa forma pueda sobrevivir. Es un mecanismo de defensa del cuerpo. Por eso muchas personas, si puede ser tú, a pesar de estar comiendo muy poco, no pierde grasa porque su gasto calórico también es muy bajo y eso hace que a pesar de comer poco no pierda grasa y que además tampoco tengas margen para reducir una ingesta calórica para poder perder grasa. En definitiva, ¿qué tienes que hacer? Aumentar tu metabolismo, que ahora entraremos más en profundidad en ese detalle. Pero en definitiva, una dieta restrictiva solamente te va a llevar al fracaso más absoluto y después va a ser incluso más difícil poder reengancharte de nuevo. Otro error que me encuentro mucho es no controlar bien tanto la parte del estrés, cortisol, etcétera. Es ese enemigo invisible que tú no ves que está ahí, pero que realmente está e influye mucho en este proceso de cambio físico. Tú puedes de verdad llevar a cabo el plan perfecto, ejecución y mantenerlo a lo largo del tiempo, pero si hay un grado alto de cortisol y de estrés de forma frecuente, eso va a inhibir por completo esos procesos fisiológicos de pérdida de grasa y probablemente no pierda grasa justamente por esto. Por eso debes también asegurarte de que tu estado hormonal sea también el correcto. Y entonces, si eres una persona que de forma frecuente tiene mucho estrés, o estás continuamente así con muy acelerado, tienes que asegurarte también de mantener más ese estado de calma y regular ese estrés. De hecho, ¿cómo puedes saber que tienes un alto nivel de estrés y que te está afectando en todo este proceso? Normalmente lo que suele ocurrir es que tu energía empieza a bajar y te empiezas a sentir mucho más cansado de lo habitual y además tu hambre empieza a aumentar, es decir, tu apetito se desregula por completo y empiezas a tener más picos de hambre, más ganas de comer, más ansiedad por la comida, etcétera. Y entonces si tú juntas ese nivel de estrés alto con menos energía, por tanto menos rendimiento en el gimnasio y en tareas de tu día a día, y a eso le sumas mayor hambre, por tanto eso puede desembocar en una mayor ingesta calórica, es el complemento genial, de verdad, para que no logres perder grasa. Por eso debes ser muy cauteloso con esta parte y asegurarte al 100% de controlar esos niveles de estrés durante tu día a día. Otro error que me encuentro mucho es el hecho de no hacer las cosas correctamente ni de ser lo suficientemente largoplacista. Si ya llevas tiempo intentando perder grasa y no lo estás consiguiendo, olvida por completo que es culpa de tu genética, metabolismo, edad, falta de tiempo, etcétera. Asegúrate al 100% de verdad de que estás cumpliendo con las bases necesarias para poder cambiar tanto entrenamiento, nutrición adecuadamente y por supuesto ser comprometido, no fallar y ser perseverante a largo plazo, porque si cumples con las bases necesarias a lo largo del tiempo y eres lo suficientemente comprometido, es inevitable que consigas ese cambio físico. Por eso quiero trasladarte también esta visión de que tienes que tener más paciencia y asegurarte de que estás haciendo las cosas de la forma correcta. Llegado a este punto del vídeo, ahora sí que te voy a comentar exactamente qué es lo que sí tienes que hacer para poder conseguirlo, cuáles son esas claves que tienes que seguir, ese paso a paso, ¿ok? Lo primero que tienes que entender es que lo más importante para una pérdida de grasa es el balance energético, es decir, calorías que tú gastas versus las que tu cuerpo ingiere, ¿vale? Tienes que estar en un déficit calórico, es decir, tienes que primero calcular tus calorías de mantenimiento, es decir, las que tú necesitas para poder mantener tu peso corporal y en base a ese mantenimiento tienes que reducir calorías para estar en un déficit calórico. ¿Cuántas calorías te estabas preguntando? Muy bien, pues es una muy buena pregunta. Baja entre 300 y 500 calorías respecto a tu mantenimiento, en función también del propio punto en el que estés a nivel de porcentaje de grasa, ¿vale? Y también punto actual del que partas. No es lo mismo cuando partes de un punto más de sedentarismo y eres una persona que
pesa 100 kilos y mide 1,80 respecto a si eres una persona que está en torno ahí más en una relación peso-altura 1 a 1. Vale, si eres una persona más principiante, con un ligero déficit, eso ya te va a ayudar a empezar a mantener ese déficit calórico y empezar también a generar esa cierta inercia para que se vaya dando esa pérdida de grasa mientras también vas adquiriendo nuevos hábitos, ¿ok? Ahora bien, no solamente importan las calorías, sino también gramos de proteína, grasas, etcétera. ¿Cuántos gramos de cada uno de esos macronutrientes debes de seguir? En primer lugar, proteína entre 2,2 y 2,5 gramos por kilo de peso corporal. Si pesas 70 kilos, por ejemplo, pues multiplicas 2,5 por 70 kilos y ahí te sale el cálculo, que son los gramos de proteína que debes de seguir, ¿vale? Es un rango entre 2,2 y 2,5. ¿Qué rango debes de seguir? Si eres una persona que eres más avanzada, tienes más masa muscular, te puedes ir más a ese rango de 2,5. Si eres una persona más principiante, que tu composición corporal ya parte de un porcentaje de grasa alto y eres más principiante, ahí sí que te recomiendo incluso irte más a los 2 gramos, incluso 1,8. Si eres una persona que, por ejemplo, pesa 100 kilos y mide 1,80. ¿Por qué? Porque también la proteína va a ir en función de tu tejido activo, es decir, la cantidad de masa muscular que tengas. Cuanto más masa muscular necesitas tener más proteína para poder reparar esos tejidos y poder seguir rindiendo en tu entrenamiento, etcétera. Si eres una persona más principiante que no tiene apenas masa muscular y tiene grasa, lo que va a ocurrir es que por ejemplo, 2 gramos por kilo de peso corporal, 2 por 100 ya son 200 gramos de proteína, cuando realmente igual no necesitas tanto porque no tienes apenas masa muscular. Por eso, si eres una persona más principiante, vete más a ese rango bajo. Más de lo mismo con la grasa. ¿Qué rango debes seguir? Entre 0,8 y 1 gramo por kilo de peso corporal de grasa, ¿vale? Soy partidario de grasas más altas y aquí, no, como te he dicho antes, no solamente importan calorías ingeridas y ya está, sino también cómo tú repartes esos gramos de proteína, grasas y carbohidratos de la mejor forma posible para que puedas llevar a cabo este proceso de una forma súper sencilla también y que lo lleves a cabo de una forma en la que tengas muy buenas digestiones, no te sientas ni hinchado ni pesado y que al final también tu salud digestiva y apetito y todo vaya en la dirección correcta y puedas conseguir este cambio físico, ¿vale? Cuando tú subes más la proteína y grasas y bajas un poquito más los carbohidratos, eso te va a ayudar muchísimo de cara a aumentar tus niveles de energía, al evitar esos más picos de insulina hacia arriba y después esas bajadas. También el hecho de los carbohidratos al fin y al cabo también lo que ocurre es que acaban provocando esa mayor sensación de hinchazón, de pesadez, sobre todo a nivel estomacal. Entonces, tener menos hidratos y más grasas y proteína te va a ayudar a mejorar tus digestiones, a sentirte más ligero y en definitiva, poder llevar todo este proceso de cambio físico de una forma mucho más saludable también a nivel digestivo. Ahora bien, hemos comentado sobre la parte de alimentación. No solamente importa esto, sino también la parte del entrenamiento, que es lo que le da a tu cuerpo el estímulo que necesita para poder cambiar. Esto es como el entrenamiento es el motor que hace que todo empiece a funcionar en lo que es el coche y la alimentación es esa gasolina, ¿no? que hace que también el coche funcione, por supuesto. Pero tú puedes tener la mejor gasolina del mundo, que si el motor no funciona, no va a ocurrir nada. Entonces aquí tienes que asegurarte de entrenar muy bien. Ojo, he dicho muy bien, no he dicho mucho. Tienes que asegurarte de que la calidad de tu entrenamiento sea la adecuada. ¿Cuántos días necesitas entrenar a la semana? En primer lugar, esta respuesta va a ir en función del tiempo que tú puedas sostener a largo plazo, que puedas llevar a cabo a la semana. Si puedes 3 entrenamientos a la semana de 1 hora cada uno de esos días, ya es tiempo más que suficiente para que puedas cambiar tu físico. Uno de los errores que me encuentro mucho es sobre pensar que se necesita sacrificar más, entrenar más días a la semana, poner más trabajo. La realidad es que más trabajo no es igual a más resultados. Por eso mucha gente, a pesar de entrenar mucho tiempo, no ve esos resultados de vuelta, porque no es la cantidad total, sino el cómo lo haces, la calidad de esos días. Por eso, si eres una persona más ocupada, con poco tiempo disponible y que tiene otras responsabilidades que atender, simplemente cumple con lo que tú seas capaz de sostener a largo plazo. Si son 3 días a la semana, está genial. Eso sí, tienes que asegurarte al 100% de que esos días sean de verdad efectivos y aprovechados al 100%. ¿Qué debes de tener en cuenta aquí en tu entrenamiento? Principalmente prioriza sobre todo ejercicios más multiarticulares libres, como son una sentadilla libre, un peso muerto, un remo con barra, un press con mancuernas. Ejercicios que te van a ayudar también a que esa progresión en cargas sea mayor, que es algo que 100% tienes que buscar, que con el paso del tiempo
tú cada vez muevas muchos más kilos y te hagas más fuerte. Eso es lo que va a hacer que tu físico al final acabe mejorando. Y por supuesto, aparte de darte esos ejercicios, también te van a dar una capacidad para aprender el patrón del movimiento, es decir, para aprender una buena ejecución a nivel técnico, y que después, cuando hagas máquinas en tu entrenamiento, que debes también de tanto máquinas como peso libre, es decir, no tienes que elegir entre una u otra, son ambas herramientas que debes de aprovechar a tu favor para poder cambiar tu físico y aprovecharlo al 100%, ¿vale? Entonces, el hecho de que hagas ejercicios libres te va a permitir que también aprendas el patrón de movimiento y por tanto sepas capaz de aprovechar también al 100% cada una de esas máquinas que hagas en tu distribución. Y además, como te he dicho antes, que también te va a ayudar a mejorar esa parte de progresión en cargas y que con el paso del tiempo muevas más kilos. Además del entrenamiento, algo que también es súper importante es la actividad diaria, es decir, cuánto te mueves al día, ¿vale? Porque uno de los errores también que veo muy a menudo es el hecho de personas que entrenan pero son sedentarias, es decir, son personas que igual entrenan, van al gimnasio y todo, pero después no se mueven más en el día a día. Por lo tanto, no solamente entrenar, sino que durante tu día a día también te mantengas activo con cierta frecuencia. Al menos 10.000 pasos al día. Si eres una persona que por su trabajo, poco tiempo disponible, le cuesta más tener esa actividad, ¿qué puedes hacer? En primer lugar, ¿vale? Puedes, si tienes una mascota, un perro, lo que sea, puedes sacarlo más a menudo, puedes también ir por el camino más largo, lo que sea, aprovechar cualquier cosa, en lugar de subir por el ascensor, subir por las escaleras. Si por ejemplo ir al trabajo en lugar de en coche, ir directamente andando, o ir a más sitios andando de forma frecuente y coger menos el coche, o si eres una persona que tiene que coger el coche 100% para ir al trabajo, pues ir con un poquito más de tiempo, aparcar un poquito más lejos y después hacer cierto recorrido andando. Pero es algo que te va a ayudar también muchísimo de cara a aumentar tu gasto calórico. Eso es fundamental, de verdad. Ese balance energético que hemos hablado antes sobre el déficit calórico es calorías ingeridas, ¿ok? La parte de alimentación, pero también gasto calórico. Si tú eres capaz de de acelerar tu metabolismo a través de aumentar tu actividad diaria, no solamente los pasos, sino también haciendo 2 sesiones de cardio a la semana, que son 30 minutos totales a la semana, en modo HIIT, estos trucos ya te van a ayudar a de forma permanente aumentar ese gasto calórico, y que por tanto no sea necesario bajar más las calorías, ni sea necesario tener que pasar hambre ni nada, porque con las mismas calorías ya puedes perder mucha más grasa por el simple hecho de aumentar tu gasto calórico y que ese déficit calórico sea mucho mayor. Para saber que todo esto está yendo en la dirección adecuada, una vez lo apliques, dices, vale, ¿cómo sé si realmente estoy progresando? En primer lugar, debes de ver un rendimiento en tu entrenamiento, debes de seguir mejorando marcas en tu entrenamiento y hacerte cada vez más fuerte. Eso es lo que también te va a garantizar que la parte del entrenamiento se está cumpliendo de la forma adecuada. Pero sobre todo, algo que te recomiendo al 100% es, primero, que regules tu peso corporal, es decir, que la tendencia de tu peso corporal semanal la vayas vigilando, cómo se mueve, porque tiene que ser de bajada, es decir, tú tienes que buscar que tu peso corporal a largo plazo sea de bajada. Ojo, porque el peso corporal no es lo más importante, y ahora también te voy a decir otro factor que te va a indicar que está yendo en la dirección adecuada, pero sí que en un periodo de pérdida de grasa el peso corporal tiene que bajar 100%, pero sí que es cierto que también hay ciertos momentos o depende de la situación en la que estés. Si por ejemplo eres una persona que mide 1,80 y pesas 80 kilos, no tienes un porcentaje de grasa alto tampoco, lo que va a ocurrir es que muchas veces el peso corporal se mantenga un poquito más, no se mueva tanto, pero sí que se mejore esa composición corporal, porque sí que lo que ocurre es que se da esa recomposición corporal, la que pierde grasa a la vez que ganas también masa muscular. Vale, entonces, si estás en un punto así similar, que tengas en cuenta esto, que muchas veces ocurre esto y a lo mejor el peso corporal no se mueve tanto, pero sí cambias a nivel visual. Pero sí que a rangos generales tu tendencia de peso corporal tiene que ser de bajada. Y aquí está el otro factor que es para mí el más importante y lo que determina si realmente estás yendo en la dirección adecuada, que es cómo te ves a nivel visual. Sí que te recomiendo hacer comparativas
de fotos, ¿vale? Que siempre sean desde el mismo ángulo, misma perspectiva, mismo lugar, en las mismas condiciones en ayunas, siempre, ¿vale? Y que hagas esas fotos de una forma cada 4 semanas, me parece una frecuencia perfecta para que también tú veas esos cambios a nivel visual y veas si realmente va acompañando esos cambios visuales, como por ejemplo te vas viendo cada vez más definido, más marcado, con menos grasa, y si a largo plazo tú vas viendo cada revisión esos cambios y vas viendo que a nivel visual se empiezan a ver, es un síntoma también muy bueno de que está yendo en la dirección adecuada. Además de decirte cuáles son los errores, los factores que influyen en todo este proceso y también qué es lo que sí tienes que hacer, quiero trasladarte por aquí algunos casos prácticos de personas del equipo con las que hemos aplicado todo esto y hemos conseguido cambios brutales. Uno de ellos es José Miguel, tiene 40 años y llevaba ya como año y medio estancado en su periodo de pérdida de grasa y le costaba terminar de definir esa parte, sobre todo del abdomen y michelines, a pesar de su esfuerzo y de no fallar. Lo que hicimos fue simplemente redireccionar su esfuerzo de una manera inteligente, acelerando también mucho su metabolismo. Es decir, ¿te acuerdas lo que comentaba antes de aumentar ese gasto calórico para que no sea necesario bajar las calorías? Pues eso es lo que hemos hecho con José Miguel. Partimos de un punto de 2.200 calorías desde el inicio y en estos 4 meses, que es lo que ha llevado este cambio físico que puedes ver por pantalla, no hemos bajado las calorías, hemos seguido manteniendo 2.200 y esto nos ha permitido que se haya dado toda esta bajada de peso corporal y ese cambio a nivel visual, porque hemos aumentado su metabolismo, hemos acelerado su metabolismo, perdón, a través de aumentar todo su gasto calórico. Nos ha permitido conseguir esta pérdida de grasa sin la necesidad de pasar hambre, entrenar más días ni nada del estilo. Otro claro ejemplo de ello es Ramón, que bueno, por aquí puede ver su cambio físico en estas primeras 4 semanas juntos y más de lo mismo. Lo que hemos hecho principalmente ha sido acelerar su metabolismo a través de su actividad diaria y esto lo que nos ha permitido es que en únicamente 4 semanas y apuntando todas estas variables en la dirección adecuada se haya podido llevar a cabo este gran cambio físico habiendo perdido gran parte de lo que es esa barriga. Otro claro ejemplo es para mí también Rafa, que este es su cambio también en solamente 4 semanas, en lo que más de lo mismo. Aquí lo que hemos hecho ha sido acelerar su metabolismo, en su caso partimos de un punto de 2.300 calorías diarias y como puedes ver ya hay cierta base de masa muscular, pero también le costaba terminar de definir lo que es esa zona del abdomen y eliminar esa última capa de grasa. ¿Qué hicimos? Mantener unas calorías iniciales en 2.300 y aumentar, bueno, por supuesto siempre enfocar entrenamiento también en la dirección adecuada, además de la alimentación, pero aumentamos su actividad diaria, aceleramos su metabolismo y eso es lo que nos permitió que con 2.300 calorías y enfocando las demás variables en la dirección correcta, perdón, consiguiéramos este cambio físico en únicamente 4 semanas, terminando de marcar su abdomen, que era algo que ya llevaba meses intentando sin éxito. Así que si es tu caso también, que ya llevas tiempo queriendo este cambio físico, pero no terminas de llegar y no sabes muy bien cómo lo puedes hacer para conseguirlo, que sepas que es posible para todo el mundo. Y también te recuerdo que tienes un formulario en la biografía de este vídeo donde puedes rellenarlo para de esa forma ponerme en contacto contigo y analizar un poquito más en profundidad tu situación actual y ver si te puedo ayudar de forma directa con tu cambio físico junto al resto de personas del equipo como José Miguel, Ramón y Rafa que acabas de ver para poder conseguirlo con éxito.